Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, compañeras, compañeros. Un gusto saludarles, esperando se encuentren ustedes muy bien de salud y sus familiares. Vamos a iniciar hoy con una de las clases, una sesión más de esta asignatura. Ya vamos pues prácticamente para la recta final. Continuando con la unidad que se inició la clase la semana anterior, que es el desafío de la gravedad. Análisis del urbanismo y la arquitectura medieval. La sesión anterior hicimos una revisión sobre esta crisis del llamado Imperio Romano, esta crisis del siglo III, y cómo de pronto surge una secta llamada el cristianismo, que en un principio fue perseguido y que al final en el 380 fue aceptado como religión oficial del imperio, y a partir de ahí hablamos ya de una iglesia triunfal, que ahorita volveremos a comenzar. Estuvimos viendo de pronto estos primeros géneros arquitectónicos de una arquitectura cristiana primitiva o paleocristiana, y los primeros esquemas que se comienzan a reflejar en las basílicas, ya no adaptadas de las basílicas romanas, sino ya basílicas hechos por los cristianos. Vimos algunas de sus partes, vimos algunos elementos base. Pero hay que entender que de pronto este cristianismo, que será uno de los principales elementos que van a definir el mundo occidental, como en su momento lo fue Grecia y Roma durante el clasicismo, ahora durante la llamada Edad Media, por lo menos en el llamado mundo occidental, lo que es Europa, y posteriormente su difusión hacia América y otras regiones del mundo, será el cristianismo uno de los elementos fundamentales de la concepción occidental. Pero el cristianismo que hoy en día conocemos, pues ha tenido diferentes cismas o diferentes divisiones. Por ahí alguien me preguntó la clase anterior que por qué de pronto todas esas características que se mencionaron del cristianismo son tan similares a los católicos y no son cristianos. Ojo, sí. Aquí voy a hacer unos spoilers. Uno que vamos a ver el día de hoy y otro que se ve hasta tercer semestre en Historia de la Arquitectura 1. La cristiandad va a tener diferentes divisiones con el paso del tiempo, y de pronto comienzan algunas como ramificaciones o de pronto grupos contrarios que comienzan a separarse, a dividirse. Podemos hablar de dos grandes momentos. Uno es un cisma que se da en torno al siglo X. Un cisma es una separación en donde la cristiandad se va a dividir en una cristiandad latina y una cristiandad oriental u ortodoxa. Esta iglesia latina se va a referir a Roma, mientras que la iglesia ortodoxa se va a referir a Constantinopla y a todos estos países bajo la influencia bizantina, incluyendo a lo griego y posteriormente a lo ruso. Y a mediados del siglo XVI, ya después de Cristo, la cristiandad latina se va a dividir en dos: la iglesia protestante y la iglesia católica. De ahí que de pronto, los católicos y los cristianos protestantes vienen de una misma raíz latina. ¿Okay? El día de hoy vamos a platicar sobre la iglesia ortodoxa. La siguiente clase sobre la iglesia latina. La iglesia ortodoxa se va a referir al cristianismo oriental. Y veremos las generalidades del hecho urbano arquitectónico bizantino. Aunque el concepto bizantino es un concepto muy del siglo XIX. Los mismos bizantinos a ellos mismos no se identificaban como bizantinos, se identificaban como romanos, porque eran parte del Imperio Romano Oriental. Por lo tanto, siempre fueron así identificados ellos mismos, como pues una prolongación del Imperio Romano, pero orientales. Ya para el siglo XIX se les comienza a llamar bizantinos, porque recordando la ciudad de Constantinopla, que terminó siendo fundada por Constantino el Grande y que representó la segunda capital del Imperio Romano, Roma y Constantinopla, se asentó sobre un antiguo asentamiento griego, una antigua colonia griega llamada Bizancio.
y de ahí viene la idea de bizantinos, ¿ok? Ahorita comentaremos esto. Quiero que ustedes vean ahí en esta carátula de la presentación, vemos, así como el Panteón de Agripa fue la gran joya tecnológica, ideológica, de la arquitectura imperial romana, vamos a encontrar este edificio que es la Hagia Sofía, o también llamada la Santa Sofía de Constantinopla, como la gran joya de la arquitectura medieval oriental, o sea, de los bizantinos, de los romanos orientales. Este edificio terminó siendo la gran sede, no nada más de la Iglesia Ortodoxa, sino también del poder del Basileus. Así se le comienza a llamar al emperador del Imperio Bizantino. Porque en este entonces ya se concebía al Estado. Fíjense, acuérdense de aquí, de cuando veíamos la revolución agrícola, la revolución neolítica, que de pronto se diferenciaba con la revolución urbana, cuando surgían estos dos ejes del poder. La iglesia, bueno, la religión y el Estado. De pronto aquí, y no es porque haya sido el único caso, claro que no, hubo otras culturas que tenían un claro corte teocrático, o sea, donde el Estado y la religión se unen. Lo podemos ver, por ejemplo, en antiguas culturas mesopotámicas, habían sido ciertas ciudades-estado donde tenían este corte. El mismo Egipto también tenía un corte teocrático en donde pues, el faraón era prácticamente un dios viviente, etc. Pero aquí va a ser muy importante, porque a diferencia de Roma y de Grecia, se va a querer que su arquitectura sea reflejo de un poder del Estado y entender que además la iglesia es parte del Estado. Entonces va a tener esta doble propaganda. Y esta, bueno, es una joya arquitectónica, estructural, tecnológica. Hoy en día, bueno, hasta hace unos meses, era un territorio neutro, porque era tanto para los hoy en día católicos como para los musulmanes. Pero hoy en día el presidente de Turquía, sabemos que ahora es Estambul, la capital de Turquía, derogó una ley que dejaba a este edificio como neutro para las religiones, como nuevamente una mezquita. Y esto, bueno, ha generado una tensión en la zona y ante los intelectuales. Pues vamos a iniciar. Vamos a recordar, este es el territorio, todo esto es el Mediterráneo, Europa, Asia Menor, el levante del Mediterráneo. Dejen muevo la imagen, aquí está. Entonces tenemos todo lo que es Europa, todo lo que es Asia Menor, el levante del Mediterráneo, toda la parte norte de África, que van a delimitar al Mediterráneo. Por ahí tenemos el Mar Negro, que va a ser un punto importante y estratégico para comunicarse con toda la zona del Cáucaso, que esta es la zona del Cáucaso, y la zona norte del mismo Mar Negro, que tiene que ver con todos los territorios eslavos, que en un futuro serían los territorios rusos. Entonces tenemos que se divide el Imperio Romano en dos, oriental y occidental, y el Imperio Occidental comienza a tener una serie de invasiones masivas, saqueos, aunado a una fuerte crisis social, política, económica, que comienza a debilitar paulatinamente al Imperio Romano Occidental, mientras que el Imperio Romano Oriental se mantuvo muy sólido, debido a que realmente la entrada al imperio era pues a través de este estrecho. Se encuentra aquí el llamado Mar Mármara, y en ese estrecho, donde hay una península que conocen como el Corno de Oro, se va a encontrar Constantinopla. Y Constantinopla va a ser prácticamente la barrera para evitar que los grupos bárbaros ingresaran a todo este territorio oriental. Constantinopla va a tener un fuerte sistema de murallas difícil de poder violar. De ahí que se mantuviera durante muchísimos siglos sin poder sitiarse. De hecho, fue la última ciudad en caer. Ya en el siglo XV,
ante los grupos turcos selyúcidas. Y eso es lo que va a pasar, mientras que los demás territorios, como en el caso de Roma, pues no tenían las condiciones estratégicas defensivas como los tuvo Constantinopla. Quiero que veamos esta línea de tiempo que me gusta mucho hacer, porque a mí me ayuda un poco a entender esta visión multilineal de la historia. Vamos a entender que aquí se encuentra la cultura romana o latina hasta el 475, cuando cae en manos de pues esta gran cantidad de invasiones germanas y hunas, sumado a la crisis del siglo III, y a pesar de que hubo grandes emperadores como Diocleciano, como Constantino el Grande, como Teodosio, al final el imperio en el 475, bueno, hay que recordar que en el 389, si no me equivoco, por ahí no puse, sí, 395, perdón, el imperio se divide oficialmente en oriental y occidental. Y el occidental no duraría mucho tiempo, porque en el 475 cae definitivamente Roma, y todos los territorios del Imperio Romano Occidental caen ante los grupos germanos, ¿ok? Mientras que el Imperio Romano de Oriente se mantendría hasta el año 1453. Siempre se habla de los 1000 años, pero esto es una mentira, porque nunca fue el Imperio Romano Oriental tan estable y tan sólido para durar 1000 años. No, tuvo auges y debacles, auges y debacles. Podemos decir que el gran desarrollo bizantino se tuvo hasta el siglo X, o sea, en torno al año 1000. Después del año 1000 vino la debacle del Imperio Bizantino. Ya después todo mundo se metía a su territorio y fue perdiendo territorio hasta que de pronto sus murallas no soportaron más ante un nuevo invento que venía de Oriente, que era la pólvora, y surgen los cañones, algo muy turco. Los turcos fueron los primeros en comenzar con las bombardas. Rompieron las murallas y adiós al Imperio Bizantino. También es importante señalar que el Imperio Bizantino va a tener también una serie de invasiones. Ya los germanos ya se habían instalado. De hecho, aquí podemos ver en azul que en el territorio del Imperio Romano Occidental se instalaron los reinos germanos. Eso quiere decir que estos grupos bárbaros comenzaron a civilizarse, o mejor dicho, mezclarse con pues la herencia romana, y comenzaron a generar los primeros reinos germanos con la basura, con un cristianismo latino. Pero el Imperio Romano Bizantino o Oriental va a tener invasiones eslavas, búlgaras, persas, lombardas. Posteriormente el mismo imperio, los reinos germanos van a tener otras invasiones. Vikingos, normandos, magiares, sarracenos, que van a comenzar a poner un poco en jaque a ambos imperios. Sin embargo, el desarrollo cultural de el Islam, que surge en el 661 después de Cristo, va a comenzar a invadir los territorios orientales del Imperio Bizantino, y pues van a comenzar a querer, porque el Imperio Bizantino siempre quiso recuperar los territorios occidentales. Una vez que el Islam viene por la parte oriental, se olvidan de Occidente y dicen, pues me trato de defender, porque si no, en una de esas ni me doy cuenta y me conquistan. Y eso va a pasar con este Imperio Bizantino. Es importante señalar que en el año 1045 viene este cisma, el cisma de Oriente, donde les digo que la iglesia cristiana se divide definitivamente en la iglesia ortodoxa y en la iglesia latina. Aquí tenemos un mapa del 475, donde vemos al Imperio Romano de Oriente, cómo queda definidas sus fronteras, mientras que el Imperio Occidental queda dividido entre ostrogodos, burgundios, alamanes, francos, anglosajones, suevos, visigodos, vándalos, y queda todo esto perdido. Aquí vemos ya una imagen del siglo VII, o sea, los años 600, en donde vemos cómo el Islam, vean cómo
recuperó prácticamente toda la parte norte de África y todo el levante mediterráneo. Por lo tanto, el Imperio Bizantino comenzó a cada vez delimitarse más. Aquí hay un mapa en donde vemos la máxima extensión territorial del Imperio Bizantino durante la primera edad de oro, que ahorita platicaremos. Y aquí podemos ver cómo en amarillo está la máxima extensión territorial del Imperio Bizantino, y sí, recuperaron la península itálica. Sin embargo, a partir de que surge el Islam justamente por aquí, en lo que es la Meca y Medina, comienza a extenderse rápidamente hacia todo lo que es actualmente el llamado mundo árabe, el Medio Oriente, y entonces a través de una serie de invasiones por acá de grupos lombardos y grupos francos, comienzan a perder los territorios italianos de la península italiana. Esto ya es una imagen del Imperio Bizantino en el año 1453. Vean, prácticamente se encontraba nada más en esta parte amarilla, lo que es Tracia, lo que es Constantinopla y este estrecho del mar Mármara, y parte del mar de Asia Menor, y hasta ahí. De hecho, aquí tenemos un mapa síntesis donde vemos en diferentes colores de verde. El verde más claro es la máxima extensión que tuvo el Imperio Bizantino, y de pronto cómo se fue mermando. Vean cómo repentinamente se fue centrando a esta parte, y luego a esta parte, y nada más después quedó esto. Los grupos islámicos lo fueron atacando, y de hecho quiero que vean algo muy importante. Hablando de la pentarquía, estos patriarcas que eran los dirigentes de las iglesias, perdió Roma, perdería Alejandría, perdería Jerusalén, perdería Antioquía, y solamente le quedaría Constantinopla. De ahí que en algún futuro, y ahí va un spoiler que vamos a ver regresando de Navidad, que pediría Constantinopla el apoyo para recuperar pues estos territorios que eran sagrados, Jerusalén y Antioquía. De ahí la idea de que en el año 1000 y fracción comiencen las cruzadas, esta famosa guerra en donde todos los países cristianos se dirigían al Medio Oriente a luchar contra los musulmanes. De ahí, ¿por qué? Porque perdieron las pentarquías orientales. El Imperio Romano de Oriente, ahí está su bandera, ahí está su escudo. Aquí vemos a Justiniano, que es el máximo representante del periodo bizantino, prácticamente en los 1000 años, junto con su esposa Teodora, que tiene por ahí una historia muy interesante, ¿no? Yo creo que fueron ataques políticos, ¿no? Se hablaba de que a esta mujer la habían sacado de un lupanar, que era una bailarina. Creo que eso es más como de chisme, de ventaneando, que de otra cosa. El Imperio Bizantino duró prácticamente 1000 años. En lo teórico, aunque en lo práctico sus territorios fueron cada vez menores. Lo encontramos en todo el Mediterráneo oriental y Asia Menor, con una característica de tierra altamente fértil, un clima mediterráneo. Esto quiere decir mucho calor y humedad, con lluvias en invierno y lluvias constantes. Hay una carencia importante de madera, pero mucha piedra y sobre todo mármol. Características generales del contexto. Primero, en lo histórico tiene 6 grandes etapas, pero hay realmente 3 edades de oro. Las más importantes son las 2 primeras, ahorita las vamos a mencionar. En lo político vamos a encontrar que es un gobierno monárquico absoluto, en donde el basileus, o sea, lo que sería un Augusto para el Imperio Romano, el basileus tendrá un poder absoluto. Él dice que se hace y que no se hace. Tiene además un poder teocrático, porque Dios ha dicho que él debe de ser el basileus. ¿Ok? Y además hereditario. Si yo me muero, alguien de mi familia me va a suceder. Nada que de pronto el pueblo va a votar por mí o un senado. Ya la idea del senado se había hecho a un lado. En lo social es una cultura altamente religiosa, muy militarizada, y está formado por un grupo alto, que es el emperador, la aristocracia y el clero, y un grupo medio y un grupo bajo. En el grupo bajo encontramos esclavos, siervos y mendigos. En el caso de lo económico, es una gran potencia naval, una gran potencia comercial y una gran potencia aduanera.
Esto quiere decir que a partir de la recaudación de impuestos de sus territorios a una alta tarifa, el Estado va a tener el dinero para las construcciones. Además de que la esclavitud continuaba siendo base del sistema económico, con esta herencia de la antigüedad. Tendrán una fuerte actividad artesanal, ya saben, vasijas, metalurgia, etcétera, y algunas actividades preindustriales. Preindustriales se habla ya un desarrollo más amplio de actividades de hacer armas, de hacer barcos, de hacer elementos metálicos, etcétera. Algo muy importante de esta cultura son las teselas, o sea, estos elementos de los mosaicos. De hecho, en un tiempo, lo que después sería la República de Venecia fue parte del territorio de los bizantinos. Y la República de Venecia fue la gran meca, por así decirlo, la gran sede del vidrio y los mosaicos. Bueno, pues viene desde una tradición romana, después una tradición bizantina, y después la República de Venecia terminó siendo la que tuvo el desarrollo hegemónico industrial del vidrio y los mosaicos. El pensamiento y religión serán cristianos ortodoxos con una fuerte influencia griega, ahorita veremos por qué, ligado a las decisiones del Estado. Dios elige al Basileus y Dios castigará a los opositores del Basileus. Qué conveniente, ¿no? Y va a poseer en un principio 4 sedes cristianas: Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla. Aquí encontramos de forma muy sintética la historia del Imperio Bizantino. Esas manchas verdes son las 3 edades de oro. La primera edad de oro la vamos a encontrar entre el 527 y el siglo VII, en donde vamos a encontrar este tipo de arquitectura, una arquitectura que vamos a ver en la siguiente parte de la clase, una arquitectura muy marcada por esquemas paleocristianos, todavía con un desarrollo muy similar a lo constructivo de la Roma imperial, y encontramos que surgen las pautas del modelo bizantino con esta iglesia que ahorita platicaremos. Continúan esquemas paleocristianos, el uso de la cruz griega, que ahorita veremos qué es, muy poca decoración y un gran culto a la cruz. Después surge una época de declive, en donde de hecho se le caracteriza por una lucha iconoclasta. Hoy en día estamos bajo una lucha iconoclasta que se refiere a destruir imágenes. Destruir imágenes porque representan algo. Y bueno, no tengo yo que especificarlo. Hoy en día vemos destrucción de monumentos, destrucción de pinturas. Por la causa que sea, se le conoce finalmente como una lucha o un ataque iconoclasta. Y en este periodo surge eso, entre los que destruían imágenes y entre los que decían hay que poner imágenes, que se les llamaba iconódulos. Al final, en el siglo IX, estamos hablando en los años 800 hasta el siglo XI, o sea, en torno al año 1000, va a surgir la segunda edad de oro. Y esta segunda edad de oro triunfan los iconódulos y entonces vamos a tener un gran desarrollo de la imagen. Se va a divinizar la imagen con muchos elementos dorados, mosaicos, muchos colores. Se van a generar propagandas iconográficos y litúrgicos muy elaborados. Y lo griego se va a considerar como la identidad de la arquitectura bizantina. ¿Ok? Entonces, primera edad de oro, poca decoración, esquemas paleocristianos. Segunda edad de oro, mucha decoración y una identidad griega. Y en la última edad de oro, después de tener una época en donde se opta por el sistema feudal, ya platicaremos qué es eso, surge una edad de oro, una tercera edad de oro, pero ya fuera del territorio bizantino. Ya el Imperio Bizantino estaba en quiebra, ya todo el mundo se reía de los bizantinos. Bueno, hasta los mismos venecianos conquistaron el Imperio Bizantino. Lo conquistaba uno, se liberaba, lo conquistaba otro, se liberaba. Todo el mundo, ya después platicaré eso, ¿ok? Fuera de los territorios bizantinos, esto quiere decir hacia el norte de los Balcanes, hacia todos los países eslavos, hacia lo que es Rusia, la misma Rusia, surge una fuerte influencia de arquitectura bizantina.
Y por lo tanto, mientras que así en la primera edad de oro se tienen estos esquemas paleocristianos, en la segunda edad de oro se tiene una gran decoración de los esquemas ortodoxos, ya para la tercera edad de oro surge esto que seguramente todo mundo conoce, que es San Basilio en Moscú. Esta idea de muchas torres con colores, con cúpulas en forma de cebolla o de bulbo se le conoce, y de pronto tenemos ese tipo de esquemas, quizás sencillas en el exterior, pero por dentro una locura en cuanto a decoración. Aquí tenemos un mapa que habla sobre el cisma de Oriente del año 1054, en donde vemos claramente cómo los territorios correspondientes a la influencia bizantina, incluyendo a todos estos principados eslavos y la futura Rusia, va a tener una fuerte influencia de la iglesia ortodoxa, mientras que los demás, Francia, los anglosajones, el Sacro Imperio Romano Germano, que veremos la siguiente clase, etcétera, incluyendo la península, bueno, los vikingos, luego platicaremos de ellos, los polacos, etcétera, van a ser parte del Papa de Roma. De hecho, en el 700 y fracción surgen los estados papales. Y entonces surge la iglesia de Roma, la iglesia latina y la iglesia bizantina, la iglesia ortodoxa o la iglesia de Constantinopla, también a veces llamada iglesia griega. ¿Por qué? Al momento de que se divide la iglesia en ortodoxos y latinos, se tiene muy en cuenta y se entiende como un hecho que todo lo latino, toda la característica de la iglesia latina, toda la arquitectura latina, todo lo que fuera del mundo occidental ya no era parte de Oriente. Esto también nos habla de una fuerte división, pues no solo política y artística, sino también social e ideológica, que también marcaría en un futuro esta idea de la Europa oriental y la Europa occidental, que tiene que ver, si se fijan, en un futuro con la idea de Praga, de Viena, que de pronto está como entre un lado y otro, entre la Europa occidental y la Europa oriental, la misma Rusia, recordando que Rusia pues está en dos continentes, Asia y Europa. Entonces, al momento de que renuncian a toda la idea romana, a pesar de que su águila todavía tiene esta fuerte influencia de lo romano, ¿no? Y de hecho es muy interesante aquí, hablando de iconografía, siempre que vean a un tipo en un caballo, que es un soldado, y está sobre un dragón, es San Jorge. Bueno, tiene de pronto un cetro, esta águila, que nos habla de una monarquía, y de pronto un globo, el orbis, que nos habla de la iglesia. Nos está hablando de una águila bicéfala, donde el emperador es emperador de lo secular, de la gente y de la iglesia. Y es justamente aquí cuando dicen, entonces vamos a identificarnos ya más con lo griego. Y comienzan a cambiar su alfabeto, comienzan a cambiar su idioma, comienzan a todo girar en torno a la cultura griega. Algo muy característico de los bizantinos es que, a diferencia de la Europa occidental, y junto con los musulmanes y los bizantinos serán sedes del gran desarrollo científico de la Edad Media. Mientras que los demás estaban matándose entre sí y hablando de Cristo, etc., ellos también hablaban de Cristo, de Alá, pero fueron los herederos de toda la ciencia y todo el estudio romano, que después, en el Renacimiento, con la caída del Imperio Bizantino, todos los grandes sabios se irían pues a Occidente. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta aquí y ahorita iniciamos la siguiente parte de la clase. Gracias.